Hemos presentado aquí todas las informaciones que da la Autoridad Sanitaria de México con Sebastián Barragán. Y bueno, pues está el conjunto de informaciones que tiene que ver con el número de personas lamentablemente con COVID-19 en este momento en México, el tema de la fase 3 en la cual nos encontramos ahora. Estamos hablando pues del ámbito de salud, de las vidas de las personas en el ámbito de salud. Estamos también atentos para informarle del tema de los empleos y de la economía. Conversamos esta mañana con Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ella explicó muy ampliamente el tema de en dónde andamos parados con el tema del asunto laboral y el contexto en el que nos encontramos. Y retomamos el hilo con nuevas informaciones que nos presenta nuestro colega Marcos Martínez Chacón, con quien hacemos un enlace esta mañana. Adelante, Marcos, te escuchamos. Muy buenos días, Carmen, te saludo con gusto, igualmente al auditorio. Y así es, el representante del Banco Mundial en México, en una participación que tuvo en el tercer día de las mesas de trabajo organizadas por el Consejo Coordinador Empresarial, expuso una serie de recomendaciones y medidas para proteger los empleos ante la crisis por la pandemia de COVID-19. El funcionario Pablo Saavedra dijo que el gobierno de México podría implementar medidas como cambios a las leyes laborales que permitan a las empresas reducir de manera temporal los horarios y entregar a los negocios subsidios salariales para beneficio de los trabajadores. Él expuso estas medidas y también dio pues su perspectiva del contexto por el cual atraviesa el país. Vamos a escuchar lo que dijo Pablo Saavedra. En el contexto del combo de crisis que tenemos en el mundo, crisis rural, crisis de salud, choques de oferta, choques de demanda, que igual llegan de esa manera a México. En el Banco Mundial nuestro mensaje ha sido muy claro. Hay que proteger a los hogares, hay que proteger a las empresas y hay que proteger el empleo, particularmente por el tipo de crisis que estamos viviendo y el choque de oferta que estamos viviendo. Y proteger el empleo no es solo un tema de social o de ingreso, de demanda de corto plazo, sino que es crítico para la etapa de la recuperación económica. Los estudios que tenemos en el Banco Mundial de crisis pasadas muestran que en promedio, cuando un trabajador pierde su empleo, el nuevo empleo que obtiene después de meses es un empleo con un salario más bajo, muchas veces en el sector informal y con productividad más baja. Pues esas fueron parte de las declaraciones y aunque el gobierno de México ha anunciado la entrega de 3 millones de créditos para apoyar a los sectores formal e informal ante la crisis, también Saavedra enlistó lo que, pues a su parecer, serían las medidas ideales para entregar en este contexto. Él dijo que parte de los apoyos que se podrían plantear son los diferimientos de pagos, pero en particular habló de 2 tipos de medidas. Vamos a escuchar lo que dijo Saavedra. Pero a mí me gustaría enfocarme en medidas que tienen una conexión mucho más directa a la protección del empleo. Son medidas que se han aplicado en muchos países, en Europa, y se están aplicando en Latinoamérica, se están aplicando en muchas partes del mundo, y se están aplicando porque tuvieron mucho éxito en la crisis del 2009, tuvieron mucho éxito en proteger el empleo. La primera es el tema de subsidio a los salarios, es decir, tener un apoyo de gobierno por 1 o 2 salarios mínimos, por ejemplo, que vaya directo a la empresa, pero con la condición de proteger los trabajos. Se le da un incentivo muy directo a la empresa a proteger los trabajos. El segundo es una reducción temporal del número de la carga horaria o del sueldo, que requiere ciertos cambios temporales en leyes. Ambas medidas son de manera temporal, digamos por 2 o 3 meses, de manera focalizada si es que se necesita, y el costo fiscal de estas medidas es reducido. Sabemos que México tiene un espacio fiscal limitado, pero también sabemos que el espacio fiscal que tiene México es suficiente para poder encaminar este tipo de medidas. Entonces, creo que es importante proteger el empleo para no hacer de una crisis que podría ser temporal, hacerlo una crisis mucho más permanente. Pues en ese contexto, las recomendaciones del funcionario del Banco Mundial se dan en medio de esta desaceleración económica a nivel global por la pandemia que, de acuerdo con un reporte emitido este jueves por el INEGI,
ha significado en México una contracción nacional de 1.6% comparado con el trimestre anterior. Esta cifra es del primer trimestre de este año. En comparación con el primer trimestre del 2019, la caída en el crecimiento económico de México es de 2.4%, de acuerdo con este informe del INEGI. También, Carmen, pues como lo hemos reportado en www.aristiguinoticias.com, más de 1.500 millones de trabajadores de todo el mundo están en riesgo de perder sus empleos ante el impacto de la pandemia del coronavirus. Esto de acuerdo con un informe de la Organización Internacional del Trabajo titulado el Observatorio de la OIT, el COVID-19 y el mundo del trabajo. Esto dio a conocer el organismo pues que alrededor de 436 millones de empresas de los sectores más afectados a nivel global tienen problemas para mantenerse a flote. Y pues, Carmen, estas son parte de las declaraciones de las personalidades que estuvieron en estas mesas de trabajo. Saavedra, por supuesto, reiteró que el gobierno mexicano puede explorar otras vías para apoyar a los pequeños negocios, esto con el fin de que los trabajadores no vean mermado su empleo ni tampoco sus ingresos, aunque también apuntó que de acuerdo con estudios del Banco Mundial, cuando un trabajador pierde su empleo en un contexto de crisis, el nuevo empleo que obtiene después de meses de la crisis casi siempre se da con un salario más bajo, muchas veces en el sector informal y con una productividad más baja. Esto es parte de lo que dijo Saavedra, representante del Banco Mundial en México. Carmen. Pues ahí está, este panorama nada fácil, por supuesto. Marcos, gracias por informarlo esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias, Carmen. Igualmente, gracias a Marcos Martínez Chacón de este equipo de trabajo con estas informaciones. Son las 10:23 en el tiempo del centro de la República. Estamos viendo el anuncio, el mensaje que manda la Profedet. Está pues mandando un mensaje diciendo desde el gobierno de la República y del ámbito de la Secretaría del Trabajo que mejoramos el servicio de atención para las consultas de COVID-19 y aquí hay un teléfono, varios teléfonos que pongo a su consideración para que los use si los necesita. La Secretaría del Trabajo está, anunciando esto, está promoviendo estos números. Contáctanos, dice, es un llamado a la población para que pueda tener esta conexión directa con las autoridades y pueda, en todo caso, procesarse de mejor manera el servicio de atención para las consultas de COVID-19. Dice, por ello ponemos a disposición el nuevo número de atención. Aquí se lo dicto. Conéctanos. Secretaría del Trabajo y Previsión Social es el 800-249-6160. Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la atención de las consultas de COVID-19. 800-249-6160. Están estos otros números de la Profedet, que son el 800-717-2942 y 800-911-7877. La Profedet pone a disposición del público, de la sociedad, estos números y la Secretaría del Trabajo su nuevo número. Vuelvo a repetirlo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social para el tema de la atención para las consultas de COVID-19, 800-249-6160 y los de Profedet, 800-717-2942 y 800-911-7877. Ahí le dejamos este llamado que hace la Secretaría del Trabajo para las personas interesadas en tener esta atención para consultas COVID-19.